el tema de esta noche es entendiendo la Pascua. Y vamos a detenernos en algunos principios de la palabra de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, y luego conectarlo de una manera directa con el Nuevo Testamento. Todo cristiano debe de tener claridad de entendimiento con respecto al significado de la Pascua. Todo cristiano tiene que estar fundamentado bíblicamente sobre el propósito, la manera de celebrar la Pascua como creyentes y entender las corrientes, tradiciones o costumbres que se dan en el mundo en esta época. He mencionado ya de que la Pascua está prácticamente conectada con la celebración de la Semana Santa y pues en el sistema religioso tradicional es una semana donde, contrario a los evangélicos que desaparecen de la iglesia, las iglesias católicas se llenan. Pero es un asunto ya de conciencia, ¿verdad? Porque nosotros estamos todo el año celebrando que Cristo ha vencido a la muerte. Pero ellos no, ¿verdad? Entonces ellos celebran una vez al año. Entonces por ahí hay un poquito de perdón disponible, pero no tanto, oye, como para que no aparezca el jueves. Entonces la Semana Santa está conectada con la Pascua y generalmente es ese marco donde la gente celebra el Domingo de Ramos, que ya pasó recientemente, y por eso usted vio mucha gente que andaba con ramitos que generalmente son bendecidos, con agua bendita, valga la redundancia, y la gente lo lleva a sus casas como una forma de recordar cuando nuestro Señor entró a Jerusalén, entró montado en el burrito, y pues la gente lo recibió proclamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ese día domingo, que es el Domingo de Ramos, es el día en el cual la gente acostumbra el recibir o llevar o comprar palmas y ramitos para que sean bendecidos. Y es una forma de celebrar o de comenzar la celebración de la Semana Santa. Luego hay una serie de elementos durante la semana que incluyen, ¿verdad?, las procesiones, el Vía Crucis. Luego tenemos ahí la misa del gallo y un montón de cuestiones ahí conectadas con los eventos que sucedieron cuando el Señor Jesucristo fue capturado y luego crucificado. Y esta semana pues concluye con lo que se conoce como el Domingo de Resurrección, que es este domingo que viene. Las iglesias católicas celebran este próximo domingo como el Domingo de Resurrección y es el mismo día en que nuestro Señor ascendió al Padre, ascendió a los cielos ya con su cuerpo glorificado. Así que con la Pascua, que es prácticamente el evento cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, y el mismo día, por cierto, le voy a explicar eso en detalle más adelante, él había comido del cordero, que era la costumbre de los judíos. Con la Pascua prácticamente se va cerrando lo que es la Semana Santa y concluye literalmente con el día domingo, cuando se celebra la resurrección y la aparición ante los discípulos. Esa es la costumbre tradicional del trasfondo que probablemente la mayoría de nosotros tenemos como católicos, pero también existen otras formas de celebrarlo. Por ejemplo, los testigos de Jehová no celebran la resurrección, sino que solo celebran la muerte. Y ellos dicen en sus enseñanzas y dentro de sus creencias que en la Biblia no se nos manda a celebrar la resurrección, así que ellos solamente conmemoran la muerte. Así que una vez al año los testigos de Jehová tienen un evento para recordar la muerte del Señor, pero no celebran la victoria sobre la muerte, mire. Pero nosotros sí celebramos, ¿verdad?, que Él triunfó sobre los principados y las potestades y que Él se levantó con poder de la muerte. Pero esta es otra forma de celebrarlo, hablando religiosamente. Ahora, los judíos lo celebraban como un recordatorio de su salida de Egipto. Para los judíos, el comer esa cena, que comenzó el día en que ellos fueron sacados de Egipto, y a partir de ahí era un estatuto, un mandato perpetuo, ha sido siempre el recordatorio de cuando Dios sacó a Israel bajo el poder del faraón. Y yo pienso, es interesante, ¿verdad?, hasta el día de hoy pensar, nosotros como iglesia, o hablando de la iglesia cristiana, hay 2000 años después de Cristo, que la iglesia está celebrando que Cristo es nuestra Pascua, como el apóstol Pablo lo escribió. Vamos a terminar hacia allí el estudio esta noche. Pero
antes de esos 2000 años, al mirar hacia atrás, hay un periodo aproximado de unos 2000 años donde los judíos celebraron que hubo un día que el Señor, su Dios, el Dios Altísimo, el Dios Eterno, humilló al faraón y humilló a los dioses de Egipto y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cada año ellos celebraban con esta cena que fue ordenada por Dios y que está relatada en el libro de Éxodo, que vamos a ocupar como base en esta noche. Así que la Pascua, que también es conocida como Pesaj, es la festividad judía que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y esta celebración Dios la hizo coincidir con el mes que en hebreo se llama Nisan y que tiene que ver con nuestro marzo y abril, final de marzo y abril. Así que Dios hizo coincidir o estableció, ¿verdad?, liberar al pueblo de Israel en este tiempo. Y Dios también estableció que para los judíos ese mes es el primer mes del año. Así que hay una serie de elementos allí interesantes que conocer con respecto a la Pascua y la celebración. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que no hablamos como tal de la Pascua, sino que hablamos de la comunión, hablamos de la cena del Señor. Y lo primero que usted tiene que entender es que la cena del Señor o la comunión o la última cena, como se le llama en algunos capítulos de la Biblia, en realidad es la continuidad o el equivalente, mejor dicho, en el Nuevo Testamento del evento que celebraban los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el evento del Antiguo Testamento? Liberación, salvación, juicio de Dios sobre sus enemigos. Entonces la iglesia también celebra la liberación por medio de la muerte del Señor Jesucristo. La victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el diablo, hermano. Y nuestra libertad, nuestra vida o nuestra nueva etapa de vida a través de la fe en Cristo Jesús. Así que como cristianos, nosotros no hablamos así como tal de la Pascua, de celebrar la Pascua, sino que hablamos de la Santa Cena. Ya vamos a entender por qué más adelante. Y esto tiene que ser siempre un recordatorio de que estamos unidos a Cristo. Cuando nosotros participamos de la comunión, lo que hacemos es ser recordados que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto es sumamente importante, porque el creyente se identifica con Cristo. Y cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena aquí, o la comunión aquí, usted tenga esto en mente: estoy unido a Cristo, morí con Él, pero también resucité con Él para una vida nueva, porque tengo la esperanza de la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. También ya hemos señalado esto cada vez que participamos de la comunión. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, ese es un momento para recordar que hay beneficios disponibles para nosotros como el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos beneficios? Perdón de pecados, primero. Sanidad, segundo. Provisión o ayuda de parte de Dios. Hay una serie de elementos que están conectados con esas tres áreas y todo se resume con salvación. Porque la salvación, desde el punto de vista divino, incluye todo lo que el ser humano necesita. La salvación incluye la paz, la prosperidad, la libertad, la seguridad, el tener libertad, estar seguro, estar justificado, tener comunión con Dios. La salvación es bien amplia y cubre todos los aspectos que el ser humano puede necesitar. Así que cuando hablamos de salvación, no tenemos que limitarnos únicamente a la vida eterna. No tenemos que limitarnos únicamente a la vida después de la muerte, sino que tenemos que pensar que la salvación cubre cada área necesaria en nuestra vida. Si usted necesita sanidad, la Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Me decía mi esposa recientemente que estaba oyendo un video de alguien que estaba enseñando que en realidad ese texto de Isaías donde dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, tiene que ser interpretado porque ahí está hablando de enfermedades espirituales y de dolores como los que están quebrantados de corazón. Y le digo yo, pero quien está interpretando la escritura de esa manera
está ignorando que bien claro y a propósito para que ese error no se cometa, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, reprendiendo la fiebre, a continuación el evangelista escribió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Entonces parte de los beneficios que tenemos, hermano, es la sanidad. Parte de los beneficios que tenemos. ¿Alguien se goza por eso? Porque no lo veo muy gozoso que se diga. Pero la provisión que hay en la cruz es amplia y está disponible para nosotros. Pero tenemos que aprender a apropiarnos de esos beneficios. Bueno, aparte de esto, en el mundo existen otras costumbres. Y como le preguntaba esta noche, yo no sé cuántos ya saben la importancia que tiene el conejo en estas celebraciones. Yo no sé cuántos de ustedes me pueden explicar qué tiene que ver el conejo con la Pascua. ¿Y qué tienen que ver los huevos de colores con la Pascua? Porque usted tiene que estar sabedor de estas cosas, hermano. Si no las sabe, esta noche las va a saber. La leyenda del conejo sostiene que el día que el Señor Jesucristo resucitó, cerca de la cueva donde su cuerpo había sido colocado, había una cueva de un conejo. Y entonces el conejo fue testigo de cuando el Señor salió. Y luego los apóstoles que llegaron a la tumba se dieron cuenta que el conejo había estado allí. Y los apóstoles hablaban del conejo que había sido el primer testigo de la resurrección de Cristo. Y de ahí, de boca en boca, fue surgiendo la leyenda de que el conejo fue el primer testigo de que Cristo había resucitado. Lástima que el conejo no puede decir ni sí ni no, ni tampoco ni blanco ni negro. Así que el conejo se queda ahí como un testigo que no sabemos, ¿verdad? Pero luego esto se amplía y en realidad tiene un trasfondo más bien pagano. Y es que el conejo es uno de los símbolos de la festividad de la Pascua, porque según algunas tradiciones paganas, representa la fertilidad, representa el resurgimiento de la vida, representa el comienzo de la primavera, porque el conejo reaparece con la primavera y como el conejo es bueno para tener conejitos, ¿cuántos saben eso? Por eso la gente cuando alguien tiene muchos hijos dicen, estos como que fueran conejos, ¿verdad? Esto sí que les abunda, dice. Porque los conejos son muy fértiles, entonces se conecta la idea de la fertilidad, de la vida, de la fructificación, del inicio de la primavera, que era una costumbre celebrada por los pueblos germánicos o alemanes, y el conejo había sido un símbolo de la fertilidad y del inicio de la primavera muchísimos años antes de Cristo. Es como el asunto del árbol de Navidad. Muchos cristianos insisten con eso del árbol y que no es malo y que para alegrar a los niños. Eso tiene un trasfondo pagano. Entonces, así como en la iglesia americana, en la iglesia cristiana americana, se comete el error de que ellos celebran con mucha libertad este asunto del conejo y los huevos de colores. También en muchas iglesias, en muchas partes del mundo, se celebra la Navidad con un árbol que nada tiene que ver con el Señor y cuyo símbolo tiene que ver, o su simbolismo está conectado con Tamuz, una deidad que se adoraba porque había muerto y había resucitado, pero nada que ver con Cristo, así como nada tiene que ver el conejo con la Pascua y nada tienen que ver los huevos con un conejo, porque por si no lo sabía, los conejos no nacen de huevos. Así que este asunto de los conejos, la Pascua, son leyendas, son tradiciones, son cuestiones culturales paganas. Y aún esta de los huevos va más o menos de esta manera. La tradición de regalar huevos el domingo de Pascua, yo a lo más que llegué era a reventarle huevos en la cabeza a alguien. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era un día de celebrar, ¿verdad? Pero a veces eran unos grandes sopapos lo que le daban a la gente. En lugar de alegría, cólera daba eso, ¿no? Ya nuestros hijos ya no saben probablemente de ese asunto, de que los huevos de colores llenos de confeti y andárselos pegando en la cabeza a la gente. Pero en realidad esto fue una derivación de una práctica que existió en los países europeos hace muchos siglos. En Inglaterra y aún en Estados Unidos surgió la práctica de que en la Semana Santa se regalaban huevos, uno por la conexión con el bendito conejo que supuestamente es el que traía los huevos, y dos, porque
como la Iglesia Católica mandaba guardar la Cuaresma, mandaba el abstenerse de ciertos alimentos, es prohibido comer carne, es prohibido comer huevos, es prohibido comer productos de origen animal, aunque terminan comiendo pescado. Pero la gente entonces concluía la Semana Santa regalándose huevos. Y luego esto se convirtió a regalar huevos pintados como una forma de darle más alegría, de darle más significado. Así que originalmente era regalar huevos. Ya ahora es un negocio. En los Estados Unidos se regalan huevos de chocolate. Y esto es algo que también se ha ido esparciendo. Pero nada de esto está conectado con la verdadera práctica que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es la verdadera historia? Éxodo capítulo 12, verso 2. Vamos a ocupar varias escrituras de Éxodo, así que nos vamos a ir saltando rapidito. La verdadera historia es que Dios ordenó celebrar la Pascua. Éxodo 12, 2, es Dios hablando a Moisés y le dice: este mes va a ser el principio de los meses. Para ustedes, este será el primero de los meses del año. Para nosotros y en el mundo es enero. Los chinos tienen su propio calendario, pero los judíos también tienen su propio calendario. Y para ellos el año comienza a finales de marzo y abarca otros días de abril. Y ese es el mes llamado Nisan. En aquel entonces se llamaba Aviv. Así que Dios les dice: este va a ser para ustedes el primero de los meses del año. Verso 3. Hablen a toda la congregación de Israel y díganles que el 10 de este mes cada uno tiene que tomarse un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos al verso 6. Lo van a guardar hasta el día 14 de este mes y lo van a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dios ordenó que mataran al animalito, que lo degollaran. Entre las 2 tardes significa, hay que entender aquí que para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces entre las 2 tardes significa después de las 6, es decir, 7 o 8 de la noche. Ahí está la tarde, y luego cuando transcurre toda la noche, se transcurre todo el día, llegamos a la siguiente tarde. Entonces es parte de la noche, porque para los judíos los días comienzan con la noche, como un simbolismo de que cuando Dios creó todo en Génesis, primero había noche y después Dios creó la luz. Para nosotros es a la medianoche, se comienza el día y comenzamos con un poco de oscuridad. Se tienen las 12 horas de luz y terminamos con otro poco de oscuridad. Pero para los judíos no es así. Para los judíos comienza a las 6 de la tarde con toda la oscuridad, llegamos a la medianoche, transcurre toda la oscuridad, se llega a las 6 de la mañana, se acaban las 12 horas de oscuridad y luego vienen las 12 horas de luz, porque primero hubo oscuridad y después hubo luz. Así que a eso se refiere entre las 2 tardes. Verso 11. Y lo van a comer así, ceñidos sus lomos, es decir, listos para partir, listos para poder salir. Su calzado en sus pies, en la noche, y con el bordón en la mano. Y lo van a comer apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Que alguien diga aleluya. Gracias, hermano. Yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y yo veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria. Y lo van a celebrar como una fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Lo primero que establecemos es que Dios ordenó celebrar la Pascua. En inglés, la palabra Pascua es Passover, que significa como pasar por encima, pasar sobre.
Y lo que Dios está diciendo en el verso 12 es: yo voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir a los primogénitos, a los animales, a las bestias, a los hijos de los hombres. Voy a traer juicio y voy a ejecutarlo aún sobre todos los dioses de Egipto. Pero voy a pasar sobre ustedes cuando vea la marca, cuando vea la señal de sangre, cuando vea una familia que ha caminado en fe, que me ha obedecido. En este punto yo pensaba, hermano, Dios conoce quiénes son parte de su pueblo, pero Él les dio una orden. Les dijo que marcaran las puertas con sangre. Dios no necesitaba saberlo, pero Dios muchas veces espera actos de nuestra parte que revelen nuestra obediencia, porque nuestra obediencia es un acto de fe. Entonces los judíos tenían que creer que esa noche iban a ser librados. Tenían que creer que esa noche Dios iba a traer juicio sobre sus enemigos, pero que ellos, por causa de la sangre del cordero, que iba a ser aplicada en el dintel, en la parte horizontal de la puerta y en los dos postes de la puerta, nosotros le llamamos mocheta, ¿verdad? Donde se colocan las puertas. Esas marcas de sangre iban a servir como señal de que allí había un judío, ahí había una familia de fe. Y es importante también saber que algunos de estos vivían en medio de los egipcios y de esta manera ellos se identificaban con su Dios. Los demás vivían en la tierra de Gosén, era como que hubiera una ciudad específicamente para los esclavos hebreos, pero muchos de los judíos vivían en medio de Egipto. Así que ellos fueron librados a través de este acto de fe, a través de este acto de obediencia, de marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero que había sido sacrificado. Verso 23, de nuevo el significado de Pascua, Passover, pasar por encima. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces vemos que el Señor está diciendo que la Pascua iba a marcar un día de juicio sobre los enemigos del pueblo de Israel. Establecía un día donde Dios habría de manifestar su poder en contra de los que habían mantenido oprimidos a su pueblo. Así que podemos concluir, es un tiempo de juicio o un día de juicio y había sido establecido por un mandato divino, como lo confirma Números capítulo 9, verso 1. Números capítulo 9, verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. No vamos a entrar en detalles con respecto a todas las especificaciones o instrucciones que Dios dio para celebrar la Pascua. Entre ellas estaba lo de tener que comer panes sin levadura, usar hierbas amargas y otros detalles más. Sino que lo importante es entender que Dios ordena a Moisés que le ordene al pueblo que cada año sean fieles en observar esa celebración. No lo podían hacer cualquier día. No era un asunto caprichoso, no. Tenían que hacerlo de una manera apegada al tiempo y al calendario de Dios, porque esto lo que marcaba para los judíos era un tiempo de liberación y de perdón de pecados. Cada vez que pasaba un año, se habían acumulado pecados. Así que cuando mataban el cordero y celebraban la Pascua, ellos obtenían la expiación, el perdón de sus pecados.
Conecte ahora usted, porque es que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos había que matar un cordero cada año, pero Cristo murió una sola vez por nosotros. Una sola vez para ser perfectos a los santificados. Pero los judíos tenían que estar haciéndolo una vez al año en el día adecuado. No era algo caprichoso, no podían mover la fecha, tenía que ser conforme a las leyes, conforme a los ritos, conforme a las ordenanzas establecidas por Dios. Parte de esas ordenanzas incluía que la Pascua era una fiesta o una celebración que duraba 7 días. No era solamente un día. Números 28, verso 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. O sea que desde el día 14 hasta el 21, ellos comenzaban comiendo el cordero, el primer día, el 14, pero luego continuaban comiendo panes sin levadura, panes a los que se les había agregado hierbas amargas, y esto tenía un simbolismo. La levadura o el no tener levadura era un simbolismo de santificación, de purificación, de no contaminarse, de no ingerir nada que estuviera leudado, que estuviera contaminado, porque la levadura era como un símbolo de corrupción. De hecho, si usted entiende un poco sobre la química y el proceso de lo que la levadura causa en la harina, es una especie de fermento, es una especie de descomposición. Entonces la levadura nos habla de corrupción. La levadura leuda la masa, corrompe la masa. No es lo mismo pan hecho solamente con harina pura que hacerlo con levadura. Pero hay un proceso de descomposición y por eso es que esto viene a ser un símbolo del pecado. Por eso Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Y entonces Pedro se volvió a Juan y le dijo, ni se te vaya a ocurrir comprar pan en las panaderías de los fariseos. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando acerca de que no caminaran o que no vivieran de la misma manera en que vivían los fariseos, fingiendo ser santos. Y eso se le llama hipocresía. Actuar como que si se tiene temor de Dios, actuar como que todo está bien con Dios, hay comunión con Él, pero en realidad estando consciente de que todo solamente es una apariencia. De eso estaba hablando el Señor. Ahora bien, eran 7 días de no comer nada leudado. Esto nos habla de purificación, de santificación. En Deuteronomio capítulo 16, verso 1, se nos da otro elemento que era parte de la celebración que los judíos tenían que considerar. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Dios les ordena que tienen que respetar la fecha y Dios les ordena que tienen que respetar el lugar. No era un asunto de que los judíos podían hacer la Pascua en cualquier parte, no, donde Dios les dijera. Y esto tiene que ver posteriormente con el establecimiento del templo, donde se realizaban los sacrificios y hacia donde todo el pueblo tenía que abocarse, todo el pueblo tenía que dirigirse. Así que en resumen, cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, podemos establecer lo siguiente. Para los judíos, y esto es válido y aplicable para los judíos religiosos del siglo o del tiempo presente, para los judíos la Pascua ha sido o es un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Y por eso es una fiesta. Porque ellos podían celebrar, así como los países celebran la independencia. Miren, los Estados Unidos es un día de fiesta cuando celebran la independencia. Entonces los judíos estaban celebrando cada año el día en que fueron libertados de la esclavitud.
Y esto es una celebración que tenía una importancia, una relevancia que nosotros tendríamos que trasladar ahora en el plano espiritual, hermano. De manera que usted debería tener gozo cuando celebramos cada domingo que Cristo ha resucitado. Usted debería tener realmente libertad en su espíritu, gozo en su alma y en su ser, porque estamos aquí, porque Cristo ha vencido al que era más fuerte que nosotros. Entonces, para los judíos era un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Pero también ya leímos, era un recordatorio del juicio de Dios sobre sus enemigos y sobre los dioses de Egipto. Yo pienso, hermano, cuando me ubico así como históricamente, ¿cómo sentirán o cómo pensarán los egipcios al recordar en el tiempo presente que históricamente el Dios de Israel sacó a los antepasados judíos de debajo del poder de los gobernantes de Egipto? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo pensarán, por ejemplo, en el corazón de un judío saber que Dios los sacó de Egipto y que humilló a los gobernantes de Egipto? ¿Qué pensarán los egipcios al saber que eso está registrado históricamente? Que ellos mantuvieron a los esclavos hebreos construyendo las pirámides. Eso está registrado históricamente. Y a mí nada más me surge así como la inquietud, ¿verdad? ¿Qué pensarán los unos y los otros con respecto a ese evento histórico? Ahora, para nosotros tiene que tener un trasfondo espiritual. Dios no nos libertó de mano del faraón, sino de mano del diablo, porque nuestra vida estaba bajo el poder del diablo. No éramos esclavos del faraón haciendo ladrillo, éramos esclavos del diablo haciendo el pecado. Éramos esclavos del diablo sin saber que Dios nos amaba y que Dios tenía un propósito de salvación para nuestra vida. Así que, concluyendo con la historia de Israel, podemos establecer que era un recordatorio de la liberación de la esclavitud, un recordatorio del juicio de Dios contra los enemigos, pero también era un recordatorio del inicio de una nueva vida en libertad. Porque ese día que salieron de noche, hermano, aunque iban con todos sus cachivaches y todos sus tanates, como se dice en buen salvadoreño, yo me imagino que esa gente iba contenta. ¿Usted qué piensa? Cuando salieron de Egipto, hermano, y los egipcios comienzan a sacarles carrera, váyanse, tomen, llévense esto, y les daban las alhajas y les daban las joyas, pero váyanse, por causa de la mortandad de los primogénitos y de los animales y el juicio que Dios estaba ejecutando. Ese día los judíos recordaron que su Dios estaba vivo y que su Dios gobernaba sobre los dioses de Egipto. Así que era un día de gran celebración y era un día de inicio de una nueva etapa de libertad. También era un día para recordar el poder y el amor de Dios mostrado a favor de su pueblo. Entonces, este es el trasfondo histórico del Antiguo Testamento. Jesús participó de la Pascua. Según las Escrituras, aún en el ministerio público de Jesús, se cuenta que él tuvo un ministerio de 3 años y medio, porque los registros de los evangelios mencionan 3 Pascuas. O sea que cuando usted lee y estaba cerca la Pascua, y estaba cerca la Pascua, y estaba cerca la Pascua, no es la misma, sino que de ahí los estudiosos bíblicos extrajeron, es que esta fue la primer Pascua de cuando Jesús se reveló en su ministerio público. Esta fue la segunda, y esta fue la tercera cuando él fue crucificado. Entonces, la celebración de la Pascua fue algo de lo cual nuestro Señor Jesucristo también participó. Y participaban, como le repito, entendiendo que esto era una fiesta, era una celebración. Y así es como nosotros tenemos que hacerlo también, hermanos. No solamente cuando tenemos la comunión, sino cada vez que nos reunimos, cada vez que cantamos, porque cantamos de su misericordia, de su poder, de su amor hacia nosotros. Isaías capítulo 30, verso 29 dice: y ustedes van a tener cántico como de noche en que se celebra Pascua. O sea, para los judíos, el celebrar la Pascua era una fiesta. Y así es como debería de ser con el pueblo evangélico. Lamentablemente hay muchas iglesias evangélicas donde hay una tremenda fiesta, una gran celebración, un montón de música, un montón de alegría, pero mal enfocada. Y en otras congregaciones o algunas otras personas participan de esa celebración,
no con gozo, ni con alegría, porque no han entendido, hermano, que nosotros alabamos a Dios porque Él es el que gobierna, Él es el que reina, porque sabemos que Él es digno de suprema alabanza, porque suyo es el poder, la riqueza, la sabiduría, porque Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado vida. Entonces tiene que ser una celebración. Cada culto cristiano debe de ser una celebración. Cada culto debe ser hecho de esta manera. Ustedes van a tener cántico como de noche en que se celebra Pascua, dice Isaías 30:29, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Así que esta es la forma en que nosotros tenemos que participar de nuestras reuniones. Revísese a usted mismo, examínese a usted mismo cada vez que esté aquí. Si está con gozo, si está afligido, si está metiendo su alma, sus emociones, su pasión en lo que está haciendo, o si está siendo indiferente, mecánico, rutinario, sin vida. Porque cada uno toma la decisión: me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque no hayan vacas en la majada, aunque la higuera no tenga higos, ni haya fruto en la vid, yo me voy a alegrar en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. Es una decisión. Ahora, era una fiesta tal que Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 15, le dice a los discípulos: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Jesús sabía el significado que tenía la Pascua. Jesús, como judío, participó, cumplió toda la ley, participó de todos los ritos de la ley, y Jesús mismo se sometió a las autoridades, incluso a Juan, para que lo bautizara. Ahora Jesús dice: yo he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque la Pascua era una celebración importante. Era una celebración de victoria prácticamente. Y lo que podemos establecer bíblicamente es que el Señor Jesús comió de la Pascua como eso de las 8 de la noche, 9 de la noche, entre las dos tardes. La tarde del 14 de Nisan y del 15, cuando comenzaba el siguiente día a las 6 de la tarde. Pero recuerde usted que Jesús fue capturado a la medianoche cuando Él estaba orando. Vea la secuencia. Jesús come la Pascua como a esos 7, 8 de la noche. A las 9 de la noche probablemente Él ya está orando. 10 de la noche Él está orando. Dice la palabra que Él oró 1 hora y regresó, y los discípulos estaban dormidos. Igual como algunos hermanos que yo conozco que no dicen amén cuando tienen que decir amén. Entonces Jesús regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Y dice la palabra que Él se fue y habló las mismas cosas. Eso significa que Él se fue a orar otra hora. Esto nos lleva casi a la medianoche. Y usted sabe que según la historia, a Jesús lo capturan cerca de la medianoche, y es de madrugada, 1, 2, 3, 4, que lo andan de un lugar para otro hasta el punto que despiertan al sumo sacerdote. Y todo eso se da en la mañana. Lo juzgan como a las 7 de la mañana, y a las 9 de la mañana Jesucristo estaba crucificado. Y el Señor muere el mismo día que comió la Pascua, solo que comió la Pascua cuando era de noche. Transcurrió toda la noche y Él murió cuando era de día. Así que el mismo día Jesús comió la Pascua, y el mismo día Jesús se convirtió en nuestra Pascua. Y en 1 Corintios capítulo 5 verso 7 dice así, y aquí es la aplicación práctica para nosotros: límpiense pues, limpiémonos pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros no estamos conectados con una comida que recuerda la salida física, que recuerda la liberación física, que recuerda una esperanza por una tierra física, sino que nosotros estamos conectados con una victoria espiritual. Estamos conectados con el perdón de nuestros pecados, con la liberación de nuestras almas de la esclavitud y de la muerte.
Hermano, llegar a entender eso le puede hacer que usted viva con gozo todos los días de su vida. No entenderlo hace que usted viva así como un poco indiferente. Sí, el Señor me ha perdonado. Sí, sé que hay herencia reservada para mí en los cielos. Pero vive así como que si no fuera una realidad. Entonces vemos en la palabra que el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los judíos religiosos hasta el día de hoy siguen celebrando la Pascua, porque para ellos Cristo era un falso Mesías. Ellos no le reconocieron, ellos no lo identificaron. Por eso la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando la Pascua. Pero nosotros sabemos que no solamente no nos corresponde celebrar la Pascua porque no somos israelitas, sino que entendemos que la Pascua del Antiguo Testamento, el cordero que se sacrificaba cada año en el Antiguo Testamento, solamente era un símbolo hasta que viniera el verdadero cordero que es Jesucristo. Y Él fue sacrificado por nosotros. Y entonces nosotros ahora vivimos bajo el enfoque de que el Señor Jesús dijo que podíamos comer de los elementos, del símbolo, de la sangre, del símbolo de su cuerpo sacrificado, y que cada vez que lo hiciéramos, estábamos recordando su muerte hasta que Él venga. Y nosotros como iglesia, hermano, tendríamos que estar enfocados en esto continuamente. Estamos aquí porque Jesús dio su vida por nosotros. Estamos aquí porque Él nos ha dado esperanza de vida eterna. Estamos aquí porque Dios ha probado que existe la resurrección de los muertos, resucitando a Jesucristo como el primogénito. Estamos aquí en cumplimiento de la palabra que Jesús dijo que Él iba a ir a preparar lugar. Y si preparaba lugar, Él volvería para levantar la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar conectados espiritualmente con la revelación bíblica de que nuestra Pascua es Cristo. Y que cuando nosotros celebramos la comunión, ahí estamos celebrando la Pascua. Ya no una vez al año, varias veces al año. Y no solamente cuando celebramos la comunión, cada vez que nos reunimos, hermano. Cada vez que alabamos al Señor. Cada vez que recordamos que su victoria es nuestra victoria. Cada vez que recordamos que Él triunfó sobre los principados y las potestades. Y los exhibió públicamente en la cruz. Cada vez que recordamos y cantamos de su poder, de su amor y de su obra a favor nuestro, tenemos que estar conectados. Cristo es nuestra Pascua. Así que por esta razón, como cristianos evangélicos, no tenemos una semana para celebrar. Tenemos todo el año para celebrar que su victoria es nuestra victoria y que Él es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Y que somos perdonados, estamos adoptados, somos herederos, somos hijos y somos privilegiados al saber que Dios ha hecho provisión de todo lo que necesitamos en esta vida. Así que no lo olvide. Aunque en el Antiguo Testamento Dios venció al faraón, ahora se trata de una victoria espiritual. Dios venció al diablo que nos tenía esclavos. Aunque en el Antiguo Testamento Dios destruyó al ejército de Faraón y humilló a sus dioses, en el Nuevo Testamento la realidad es el Señor triunfó sobre los principados y sobre todas las potestades. Aunque en el Antiguo Testamento Dios sacó al pueblo hacia la tierra prometida, Dios ahora nos ha dado vida nueva y no nos ha ofrecido Canaán, nos ha ofrecido la Nueva Jerusalén. Aunque en el Antiguo Testamento Dios le dio vida al pueblo y luego murieron en el desierto, Dios a nosotros nos ha dado vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aunque Jesús o Dios venció en el Antiguo Testamento al emperador, al faraón, al que tenía el dominio, ahora nosotros sabemos que Jesús venció también al infierno y la muerte, y Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Saber estas cosas, recordarlas, debe de causar en nosotros gozo cada vez que alabamos a Dios. Celebrar Cristo en nuestra Pascua. Oramos, Padre, gracias. Reconocemos que ha sido abundante tu gracia sobre nosotros, tu paciencia, tu fidelidad, tu misericordia.
al revelarte en nuestras vidas, al revelarnos tu plan, al revelarnos tu voluntad, tus propósitos. Padre, gracias por nuestra vida. Gracias por donde mi palabra sea su alimento.